Señores, Alberto Rojo con nosotros, con su libro Borges y la física cuántica. Yo me acordaba, Guillermo Martínez, que trabajó tanto Borges y la matemática, ¿no? Ahora Borges y la física cuántica. Alberto Rojo es tucumano, vive desde hace muchos años, es físico y vive en Estados Unidos, ¿es así? Así es, Cristina. Y has venido por unos días y gracias por estar acá. Por favor, con tu un gusto, libro. un placer. Contame un poco, porque el libro no solo habla de Borges, le han puesto Sí. ese título, pero hay muchos artículos. En realidad habla sobre el vínculo entre el arte y la ciencia. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que Borges es el escritor por excelencia que visita ese terreno de intersección entre el arte y la ciencia. Sí. Y bueno, yo me ocupo, en mi trabajo de investigación trabajé muchísimo en la física cuántica y después encontré vínculos entre Borges y la física, anticipos literarios de Borges a la física cuántica. Ahora, Borges no sabía nada de física cuántica, es una cosa intuitiva. Absolutamente, sí, sí. Pero eso una es intuición. Lo más impresionante. Claro, una intuición informada, digamos, quizás informada por, creo yo, por la matriz cultural del momento, ¿no? Porque cuando él escribe el cuento El jardín de senderos que se bifurcan, las ideas que después desembocan en la física todavía no formaban parte de la física. Ajá, O sea, se anticipa. Se anticipa, exactamente. Hay otros casos en los que él habla de las paradojas del tiempo, de los tiempos cíclicos, de varias cosas que son, o inclusive del tiempo relativo, del tiempo que corre de una manera para uno y de otra manera para otro. Ideas que ya venían siendo discutidas en la teoría de la relatividad. Pero en el caso de la física cuántica, él no podría haberlo sabido. Porque todavía no se había desarrollado. Porque no se había desarrollado, claro. Exactamente. Es bastante impresionante. ¿Vos es increíble para mí. Sí, supongo. Sí. Para un físico, ¿no es cierto? Vos hablas también de Funes el Memorioso en tu libro. Claro, muy bien. Ahí hay un caso de un tratamiento de Borges de un problema de la física cuántica, de la física clásica, no tanto de la cuántica, de la flecha del tiempo. Para mí es un... ¿Qué es la flecha del tiempo? Nosotros distinguimos, nos resulta evidente la distinción entre el pasado y el futuro, ¿cierto? Si yo te muestro una película de un huevo que se cae y se rompe y te la muestro al revés, no vas a dudar en decirme el tiempo está corriendo al revés en esta y en el sentido usual en la otra. Pero si te muestro una película de la Tierra girando alrededor del Sol y te la muestro al revés, no vas a distinguir algo. No me voy a dar cuenta. No te vas a dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el caso del huevo que se rompe o de las otras ocurrencias usuales del flujo del tiempo, en el que uno está mirando una colección muy grande de partículas y no puede discernir el movimiento individual de cada partícula. Ahora, si yo hiciera zoom sobre cada partícula de ese huevo que se rompió, el choque de cada una de esas moléculas sería tan reversible como en el caso del planeta que gira en una siguiente otra. La irreversibilidad del tiempo aparece cuando uno ignora el movimiento de muchísimas partículas, desconoce, sintetiza y los convierte en huevo que se cae, o huevo, ¿no? Es un concepto que resume una multitud de configuraciones microscópicas. Pero si uno supiera dónde está cada una de ellas y cómo va a chocar cada una de ellas, no distinguiríamos el flujo del tiempo. El tiempo es nuestra ignorancia. Sí. Funes es una especie de ser de infinita memoria. Recuerda todo. Recuerda todo y no sintetiza, es un autista. Claro. Entonces, para alguien que tiene un Funes, que ve todas las partículas y que no distingue, para él no hay el huevo, es partículas. Para esa persona o para ese ser no existe la distinción entre pasado y futuro. Claro. O sea, y Borges dice en un momento, el instantáneo. El instantáneo. Claro. Funes, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de decirle todo esto a Borges alguna vez? No todo esto, pero sí tuve la oportunidad, el privilegio, una casualidad de conocerlo a Borges en el 85, en el Hotel Dorá, que estaba al frente de su casa. Claro, ahí en Maipú. Claro, en Maipú al 900. Claro. Mis padres estaban parando en el Hotel Dorá. Ajá. ¿Y vos fuiste a visitarlos? Y yo fui a saludar a mis padres, que estábamos yéndonos de luna de miel con mi señora, que nos habíamos casado el día anterior.
Porque son de Tucumán. Yo soy de Tucumán. Claro, mis padres vinieron de Tucumán al casamiento y paraban en el Dorá. Claro. Y mi papá me dice, mira quién está ahí. Y yo lo miro y lo empiezo a mirar como se miran las estatuas. Pero lo conocía, lo leía. Ajá. Y lo había empezado a estudiar desde la física porque era mi último año de licenciatura en el Balseiro. ¿Estudiabas en el Balseiro? Sí. Y en un texto de física había un problema de final de capítulo que decía calcular la probabilidad de que un mono tecleando al azar escriba el Hamlet. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y ese es un problema que Borges había citado en varios escritos. Ajá. Por supuesto nos pedían que calculemos el número, pero en la nota al pie dice, para un estudio literario científico, leer La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. Un estudio literario científico. Claro. Cita a Borges como un trabajo científico. Claro. Entonces ahí para mí surgió una nueva manera de leerlo, y eso es lo que yo le dije a él en ese momento. ¿Qué dijo? Y él me dijo, yo no sé nada de física. Claro. Lo único que sé de física es lo que mi papá me mostró cuando me indicó cómo funcionaba el barómetro. Hizo un gesto de dibujar el barómetro. Yo insistí, no, pero los físicos lo citan muchísimo. Y él me dice, pero qué imaginativos los físicos. Qué imaginativos los físicos. Sí, eso lo escribí muchas veces porque lo cuento mucho porque para mí es una anécdota que atesoro de mi encuentro con él. ¿Qué te parece? Y de otras respuestas que dio con las preguntas que le hizo mi papá, ¿no? Alberto, ¿y vos sos formado acá en el Balseiro y te fuiste a Estados Unidos cuándo? Yo me fui en el 90 después de doctorarme. O sea, yo me licencié en el instituto y después hice mi tesis doctoral también en el instituto. Y bueno, me fui entonces y desde esa primera viaje de postdoctoral, bueno, hice mi carrera allá y trato de venir lo más posible. Pero de volver, no. Me encantaría volver. ¿Te gustaría? Sí, no sé si ya sería volver o ir para mí, pero me encantaría. Claro, me encantaría ser parte del proyecto acá en esta instancia ya de madurez. ¿Y por qué no, digo? Porque no encontré todavía la manera de implementarlo. Quizás no fui tan proactivo en generarla. Porque estoy muy bien también en mi trabajo allá, me imagino, claro. Pero también me encantaría, como te digo, creo que tengo ideas para aportar y sobre todo que era un momento propicio para la ciencia, ¿no? Y para la cultura, me parece. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice tenemos por acá? Sí, digo, este libro ya se había editado. Ya se había editado, pero justamente me preguntaste de Funes y de otros ensayos nuevos que hay en Se agregaron. Se agregaron, sí, porque desde entonces yo seguí indagando en la conexión Borges-física cuántica, sobre todo preguntándome hasta qué punto los científicos que escribieron después de Borges sobre la teoría cuántica, que no se basan porque no lo habían leído, según dicen a Borges, pero que evidencian un paralelismo muy estrecho entre la teoría cuántica con el jardín de senderos que se bifurcan. Yo traté de indagar si es que en efecto alguno de esos científicos había leído a Borges antes de escribir el trabajo. Hasta donde encontré, no, pero seguí preguntando cosas y encontré otras cosas nuevas de la gravitación de Borges, que si bien no lo habían leído, una vez que lo leyeron y se dieron cuenta de que Borges lo había dicho antes, ese hecho provocó un interés mayor en la teoría y en una manera de difundirla y de divulgarla que hizo que hoy los universos múltiples sean parte de una teoría científica que es no universalmente aceptada, pero bastante aceptada, y de la lengua franca de la ciencia ficción, porque si vos tenés los universos paralelos son algo muy ubicuo en la ciencia ficción, cuando Borges lo inventó. Antes de él no había nada de eso. Es inagotable, Borges, ¿no? Es increíble, inagotable. Realmente es impresionante. Es impresionante y sobre todo que uno puede leerlo. Yo hago un corte de lecturas, a pesar de que lo leo maravillado por su poética y por su imaginación en general. En particular, yo hago lo que trabajo y publico y más me interesa en cierto punto es el corte científico de su... Pero después uno puede hacer otros infinitas, desde la filosofía, desde la religión, desde el esoterismo, desde la cábala, desde la literatura inglesa, de la dictadura policial. Es inagotable la realmente lectura, inagotable, ¿no? Y sobre todo a mí lo que, habiendo pasado mucho tiempo en Estados Unidos y leyendo
cómo la cultura americana y la cultura del mundo se refiere a Borges. Es una especie de orgullo que tengo de sentir que grandes escritores como Salman Rushdie o Italo Calvino o García Márquez son hijos, Humberto Eco, son hijos de Borges, no existirían si no hubiese sido por este escritor que vivió en radio de 4 cuadras, acá a la vuelta, leyendo textos de divulgación y que escribe un idioma que yo entiendo mejor que ustedes. Claro, ¿no? que es mío. Es mío, este idioma. Bueno, el mejor escritor del siglo XX escribió en mi idioma. Claro, ¿no? claro, o sea que claro. eso es como hermoso. Y ver que a mí también me interesa ver cómo la manera en que Borges no solo es el gran escritor que es, sino que además de esto que te dije, para mí es importante cómo irradia Borges hacia otras disciplinas. Claro, bueno, ahí la está. Economía, la paleontología, la lingüística, ¿no? En fin. Y se seguirá investigando. Y, claro, y después al generar otras literaturas basadas en él, uno va creciendo su literatura. Por supuesto. ¿no? Porque como los Beatles o como Shakespeare, ¿no? Como Gardel, que cada día canta mejor. Jorge Luis, cada día escribís mejor. ¿no? Gracias por haber venido, Alberto. No, gracias a vos, Cristina, por tu invitación. Señores, enseguida volvemos, no se vayan.